Les presentamos a continuación el tema de nuestra próxima lección bíblica. El Espíritu Santo nos da poder y gloria para vencer. El texto central dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Cristo es nuestro capitán en esta guerra espiritual, pero la estrategia, el valor y la fuerza nos llegan por medio del Espíritu Santo. Y la primera lectura bíblica va a estar en Lucas capítulo 4, versos 1 y 2 y los versos 12 al 13, a los acordes de la música de Yania Vázquez, que dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Con libertad. La segunda lectura de esta lección está en Hechos capítulo 2, versos del 4, 14 al 16. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 6:8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Verso 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mañana, ¿verdad? Por esta oportunidad, vamos a buscar la lección de la mañana de hoy, que es la número 11, y lleva como título: El Espíritu Santo nos da poder y gloria para vencer. El texto central de la lección está en Romanos 8:37, que dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y eso está en Romanos 8:37. El pensamiento central dice: Cristo es nuestro capitán en esta guerra espiritual, pero la estrategia y el valor y la fuerza nos vienen o nos llegan por medio del Espíritu Santo. Hemos estado hablando en esta unidad sobre la batalla, ¿verdad? Gloria al Señor, espiritual, sobre la lucha espiritual, gloria al nombre del Señor, aleluya, y la importancia de que como creyentes estemos preparados para luchar en contra del enemigo. En esta mañana vamos a hablar un poco sobre lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo, gloria al Señor, esa presencia de Dios debe estar en nuestros corazones, gloria al Señor, aleluya. Así que, gloria al Señor, es imposible que nosotros los creyentes podamos combatir las fuerzas de las tinieblas sin la protección, la cobertura y la ayuda del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Nuestro ministerio es obra de Dios. Jesús envió al Espíritu Santo para impartir poder a los creyentes, para servir en las filas del Evangelio y combatir las fuerzas del mal. Eso fue lo que le dijo a los apóstoles: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese Espíritu Santo era el que les iba a dar la autoridad y el poder para que ellos pudieran proclamar el mensaje de Jesucristo. Aleluya. Cualquier autoridad que podamos tener contra el enemigo tiene que venir del Señor, hermano. A Satanás no se le vence, gloria al Señor, aleluya, con paños tibios. Hay que estar lleno de Dios, hay que tener autoridad y hay que hacer lo que nos dice la palabra. Si permanecemos unidos a Cristo y comprendemos su obra redentora, tendremos todo su poder y autoridad mediante su muerte y su resurrección.
Cristo obtuvo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cuando Cristo resucitó, estoy en la introducción, hermanos, leyendo, resucitó la iglesia, los creyentes resucitamos con Él. Cuando Cristo ascendió, nosotros ascendimos con Él. Cuando se sentó a la diestra de Dios Padre, los creyentes fuimos sentados en los lugares celestiales. Amén, gloria al Señor. Cuando Dios confirió al Hijo toda autoridad sobre las fuerzas malignas, nos dio también esa autoridad para vencer y derrotar al enemigo porque estamos unidos a Él. Así que la lección de hoy está basada en 3 testimonios del poder del Espíritu de Dios sobre el enemigo, y el primer ejemplo que tenemos es Jesús, el Hijo de Dios, quien se hizo hombre pero que tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo para hacer su ministerio aquí en la tierra. Con esta unción y ese poder marchó al desierto, y vamos a ver en esta lección, gloria al Señor, cómo derrotó a Satanás por medio del Espíritu, gloria al Señor. Luego vamos a hablar un poco de los apóstoles y Pentecostés, y vamos a dar testimonio de Esteban, gloria al nombre del Señor, que esas son las lecturas que tiene nuestra lección en el día de hoy. Amén. Así que vamos a comenzar con Lucas capítulo 4, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Gloria sea el nombre del Señor. Fíjese que cuando usted lee en la Biblia, usted ve que la palabra Espíritu Santo y Espíritu está en mayúscula. Porque el Espíritu Santo es que la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Y se dice ahí, ¿por qué Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo? Porque siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Estos actos de despojarse a sí mismo y hacerse siervo lo pusieron al nivel del género humano. Era hombre, en la tierra era hombre, gloria al Señor. Por lo tanto, Dios necesitaba confirmar en él la presencia de su Espíritu y que él era el enviado de Dios. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Por esta humillación de haberse hecho hombre, el Hijo de Dios, quien junto con el Padre envía el Espíritu Santo, ¿verdad? Usted sabe que Jesús fue bautizado en las aguas, gloria al Señor, y que cuando fue bautizado en las aguas, el Espíritu descendió como que, hermano, como paloma, y se oyó una voz del cielo confirmando que Cristo era su Hijo. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, Dios necesitaba que el público que estaba alrededor viera que Cristo estaba cumpliendo con lo que en el futuro harían los creyentes: bautizarse en las aguas como símbolo de la muerte al pecado, como símbolo de cambio de vida, como símbolo de una nueva transformación, y a su vez ser lleno del Espíritu Santo, que es lo que cada creyente debemos anhelar. Amén. A veces oramos por muchas cosas, pero no pedimos que el Señor nos llene con el bautismo del Espíritu Santo, hermano, gloria al Señor. Tenemos que pedirle al Señor que nos bautice con el Espíritu Santo y que podamos hablar en lenguas y tener poder y autoridad, aleluya, para tener los dones del Espíritu Santo, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Así que, tanto en el bautismo en agua como en el Espíritu, Jesús nos dejó ejemplo claro de que todos necesitamos someternos a la voluntad de Dios y ser llenos del poder del Espíritu Santo. Los creyentes no pueden vencer esta batalla si no tienen el poder del Espíritu de Dios. Amén. Es la unción que necesitamos para vencer al enemigo. Y dice ahí que Jesús fue lleno por el Espíritu y fue llevado por ese mismo Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por 40 días, y era tentado nada más y nada menos que por el diablo. Amén. Así que no comió nada en aquellos días. Obviamente, usted está en ayuno, ¿qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? Hambre. Hambre, ¿verdad que sí?
es a veces nosotros ayunamos 2 o 3 horas y queremos salir y comernos el mundo, hermano. Imagínense 40 días y 40 noches. Amén. Así que Cristo tenía que usar las mismas armas que tenemos que usar nosotros los creyentes. ¿Cómo Jesús venció a Satanás? ¿Cómo Jesús pudo vencer aquella tentación? Pues el diablo empieza a ofrecerle cosas y Cristo le contesta, escrito está. Por medio de la palabra, hermanos, como único nosotros podemos vencer al enemigo. Si la palabra de Dios no está implantada en nuestros corazones, es imposible que podamos vencer al enemigo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que es importante que nosotros tengamos la presencia del Espíritu, el conocimiento de la palabra de Dios para poder vencer a Satanás. Gloria al Señor. Y en el capítulo 4 describe todo lo que fue la tentación de Jesús en el desierto, hermano. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Porque el Señor, aleluya, permite que vayamos al desierto para ser probados en nuestra fe. Amén. A veces pasamos por pruebas, por luchas, por dificultades, pero es para Dios probarnos, gloria al Señor, y enseñarnos. Si usted no pasa la prueba, si usted no pasa el momento difícil confiando en Dios, gloria al nombre del Señor, puede ser derrotado. Pero cuando confiamos en el Señor y dejamos que sea el Señor, ¿verdad?, el que tome el dominio, el que tome el control de toda la situación, hermano, el Señor nos da la victoria. El enemigo utilizó la Biblia para tentar a Jesús, ¿verdad? Le dice, mira, tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cristo lo podía hacer? Sí. Pues claro que sí, si era el Hijo de Dios. Tenía poder para hacer milagros y prodigios. Pero ¿qué le contesta a Cristo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? De toda palabra de Dios. Así que el diablo lo siguió retando, lo siguió tentando, lo llevó a un monte alto, le ofrece todo lo que no era de él, ¿verdad? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Gloria al Señor, aleluya. Si postrado adoraba al enemigo. Recuerda que Satanás está tratando de distraer a Jesús, de sacarlo del propósito de Dios. Aún siendo Jesús, imagínate, si lo hizo con Cristo, ¿cuánto más con nosotros? ¿Cuánto más nos va a tentar y nos va a tratar de sacar de carrera para que no cumplamos el propósito de Dios, hermano? Por eso tenemos que estar alertas contra las acechanzas del enemigo. Amén. Y que podamos vencerlo en el nombre del Señor. Amén. Cristo le contesta con la palabra, ¿verdad? Y le dice que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Después le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo porque a sus ángeles mandará. Fíjese que el diablo cita la palabra, pero nunca la cita completa. Como que le deja siempre algo incompleto, ¿verdad que sí? Porque dice lo que le conviene. Con esa mentira ha engañado a muchos y ahí es que salen las sectas. Ahí es que salen los engaños, ¿no? Pero si la Biblia dice esto, ¿verdad? El diablo siempre va a poner en cuestionamiento la palabra de Dios. La primera tentación en el huerto del Edén, ¿qué fue? Con que Dios ha dicho, o sea, cuestiona lo que Dios estableció. Cuestiona lo que Dios le ordenó a Adán y a Eva. Con que Dios ha dicho, o sea, el poder de la palabra, hermano, es inmenso. Amén. Y si nos dejamos convencer por las sutilezas del enemigo, pues el enemigo, hermano, nos destroza, ¿verdad que sí? Gloria al nombre del Señor. Así que Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios, que es el próximo verso. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Por cuánto? Por un tiempo. No dejó a Jesús quieto. Acuérdese que el diablo estuvo ahí. Esos 3 años de ministerio, Satanás estuvo enviando gente para tratar de retar a Cristo, de cuestionarle su autoridad, de cuestionarle sus milagros, de cuestionar toda la obra de redención que iba a hacer Jesús, porque a eso vino el diablo. Ese es su trabajo, es padre de mentira. ¿Usted lo sabía? El diablo es padre de mentira. La Biblia dice que es homicida desde el principio. Gloria al Señor, que lo que quiere es matar, ¿qué? Hurtar
y destruir. Y en este tiempo está tratando de matar la fe del pueblo de Dios. Amén. Si usted deja que el enemigo le mate la fe, usted no va a vencer. Hay que tener fe, hermano, gloria al Señor. Hay que confiar en que todavía la iglesia tiene poder y que se tiene que llenar del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que orar. Por eso hay que ayunar. Por eso hay que leer la palabra. Amén. Para que podamos resistir los dardos de fuego, ¿de quién? Del maligno. Amén, hermano. No podemos sin el Espíritu Santo vencer. No, es imposible, hermano. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Es importante que tengamos eso presente. La palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz. Más cortante que espada de dos filos, hermano. Es la palabra la que nos ayuda en los momentos de adversidad. ¿Cuántas veces usted ha estado pasando por un momento difícil, una prueba, una tribulación, y usted le pide a Dios que le hable, y Dios le habla por medio de su palabra? Le da la palabra justa y necesaria para que usted pueda, amén, vencer. Así que Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, hizo el mejor uso de las verdades registradas en las Sagradas Escrituras. El Señor nos dijo, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que el Espíritu nos iba a recordar todas las cosas a los creyentes en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque los discípulos eventualmente iban a enfrentar la persecución, iban a enfrentar, aleluya, esa confrontación de sus enemigos, esa confrontación de las falsas doctrinas. Y en ese momento el Espíritu Santo les iba a dar la palabra que ellos tenían que hablar para poder, aleluya, vencer. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Por eso es que es importante llenarse de la palabra de Dios y no estar repitiendo, abre tu boca que yo la llenaré. Bueno, la llena si usted se nutre primero. Porque si usted no tiene la palabra en su corazón, usted va a abrir la boca y lo que hay en su corazón, eso es lo que va a salir. De la abundancia del corazón, que dice la Biblia. Habla la boca. De la abundancia del corazón proyectamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Amén. Pero si estamos llenos con la palabra del Señor, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a ayudar y nos va a poner, aleluya, eso que nosotros necesitamos. Amén. Gloria al Señor. Esta mañana yo desperté con un verso y lo tengo en la mente, ¿verdad? Y esta mañana pues vino a mi mente ese verso de Primera de Tesalonicenses, si no me equivoco. Aleluya, bendito sea el Señor, creo que lo puse hasta en la página de la iglesia, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Que dice ¿verdad? Que todo nuestro cuerpo, alma y ser sea guardado y irreprensible hasta la venida del Señor, ¿verdad? Aleluya, que nos santifiquemos, hermano. Aleluya, gloria al nombre del Señor, que estemos conscientes, aleluya, de que necesitamos, aleluya, santificarnos. Aleluya, gloria al Señor. Comencé con esta frase, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Que el Señor nos santifique por completo. Que el Señor nos santifique por completo. ¿Cuántos dicen amén? A veces santificamos una parte, pero no santificamos la lengua, no santificamos el cuerpo, no santificamos otras cosas, ¿verdad? Y ahí dice que hay que santificarlo todo, ¿verdad que sí? Gloria al nombre del Señor. Eso me aplica a mí también, ¿sabe? Yo también me tengo que santificar. Así que, gloria al Señor, Cristo usa los versos apropiados para refutar cada tentación del enemigo, ¿verdad? Así que para ser eficaces en el uso de la palabra, usted la tiene que escudriñar, la tiene que leer y estar lleno de poder y de la sabiduría que el Espíritu Santo nos da para vencer en los momentos difíciles, gloria al Señor. Así que la segunda parte de esta lección dice, el Espíritu Santo da poder para superar las debilidades. Y estamos en Hechos 2, capítulo, versículo 4, 14 y 15 al 16. Amén. Dice ahí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mire, llegó el día de Pentecostés. Vamos al capítulo 2 desde el principio. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes, juntos. ¿Qué significa la palabra unanimidad? Todos tenían el mismo pensamiento.
Todos tenían el mismo sentir. Es como si nosotros ahora todos nos pusiéramos de acuerdo. Señor, llénanos del Espíritu Santo. Señor, llénanos del Espíritu Santo. Señor, yo me imagino a los discípulos diciendo más que eso. Señor, llénanos, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu. Entonces, todos unánimes estaban allí pidiéndole al Señor. Cristo les había dicho, váyanse al aposento alto. No se vayan a lo loco a predicar. Primero necesitan poder. Amén. Váyanse al aposento alto, reúnanse allí. Amén. Y van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que los discípulos obedientemente, dice la palabra del Señor, que habían como 500. Pero en el camino se fueron yendo algunos. ¿Cuántos quedaron? 120. Amén. Dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aleluya, qué lindo. Qué lindo sería que ese viento recio entrara aquí ahora, amén. Nos cogiera y nos tirara los pelos y, amén, nos llenara del Espíritu. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban sentados, hermano. Fíjense, estaban sentaditos, estaban esperando. Usted sabe que cuando usted va al médico, usted se tiene que sentar. Bueno, hoy en día yo no sé, porque ahora te dejan afuera de la oficina cogiendo sol y calor en lo que el médico te atiende, que encuentro eso abusivo. Amén. Aquí protegen muchas cosas, pero se olvidan de otras. Es triste ver, y para mí es bien fuerte ver personas mayores de edad fuera de una oficina de un médico, bajo el sol candente, esperando para que los atiendan. Creo que ya eso debemos irlo, ¿verdad? Gloria al Señor, mejorando, hermano. Pero pues todo el mundo quiere tener el protocolo y el cuidado y el distanciamiento. Amén. Y allí dice la Biblia que ellos estaban sentados, esperando. ¿Cuántas veces usted se ha quedado sentado esperando por algo? ¿Se ha quedado sentado? Yo sí, hermano. Aleluya. Yo me he quedado esperando por horas, por algo. Y espera, y espera, y espera. Así la iglesia del Señor estamos esperando al novio que es Cristo. Es mejor esperar al novio celestial que al terrenal, ¿verdad? Eso fue un paréntesis, hermano. Mire, estaban sentados todos unánimes, ¿verdad? Esperando la promesa de ¿qué? De Jesús. Cristo les prometió que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos los que estaban allí recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Así que entró como viento recio y entraron esas llamas de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos y recibieron el poder del Espíritu Santo. Esa es la primera señal del bautismo en el Espíritu Santo, hablar en lenguas. Amén. Usted las puede hablar angélicas, humanas o celestiales. ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Las angélicas solamente las conoce el Espíritu de Dios. Las humanas son los idiomas que conocemos en este mundo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero allí los discípulos estaban recibiendo la presencia del poder del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Dios se encargó de que cada uno hablara en lenguas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y que recibieran esa presencia y ese poder del Espíritu Santo. Los discípulos mientras estuvieron con Jesús eran medio cobardes, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que eran medio cobardes. Entonces allí había uno que era más valiente que todo, el gran Pedro, que siempre estaba hablando de más. Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Señor, yo no te voy a dejar morir. Señor, ¿cómo yo te voy a negar? ¿Y qué hizo? ¿Qué terminó haciendo el apóstol Pedro? Negó al maestro. Pero estaba en su debilidad humana. Los discípulos no tenían el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando Cristo los manda a orar en el huerto del Getsemaní y les dice, no habéis podido velar conmigo ni una hora. Bueno, es que no tenían la fuerza, ¿sabes? Espiritualmente hablando. Vamos a la realidad, hermano. Cuando usted, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, está en el Espíritu, pues el Espíritu lo toma usted y dirige su oración y dice la Biblia que intercede por usted con gemidos indecibles.
Pero si es que usted le permite al Espíritu Santo obrar. A veces queremos ver cosas extraordinarias en la oración, pero no siempre vamos a ver cosas extraordinarias. A veces en el curso del diario vivir es que vamos a ver las cosas de Dios. Y a veces en las cosas más pequeñas podemos ver la mano de Dios obrando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo tenía un problema técnico en mi oficina, hermano. Mi computadora no quería funcionar. Y por más que yo la desconectaba y la conectaba, le daba reset y venía el técnico, la chequeaba y hacía. La computadora no quería funcionar. ¿Qué sucede? Yo tenía demasiada información en esa computadora, como la mía, ¿verdad? Que lamentablemente pues pasó a mejor vida. Y ahora mismo estoy luchando, ¿verdad? Porque no entiendo eso de las notepad y tengo que hacer un montón de revoluciones. Pero mire, yo tenía mi computadora dañada y la necesitaba porque yo tengo que hacer nómina y yo tengo que hacer un montón de documentos y tengo que hacer informes todos los meses. Y yo decía, Dios mío, yo necesito mi computadora porque yo no puedo traerme la mía todos los días. Y no puedo depender de la secretaria porque tiene mucho trabajo. Yo necesito que tú me ayudes. Mire, hermano, yo le pasé la mano a la torre. En el nombre de Jesús. Tú vas a aprender. Pues mire, ¿sabe qué? Gloria al nombre del Señor. La computadora ha funcionado perfecta toda esta semana. No se ha apagado y yo digo, Señor, que siga funcionando, ¿sabe? Déjala siga. O sea, porque a veces pensamos que solamente Dios hace milagros. Mire, hermano, hasta en lo técnico. Pues de momento yo lo aprendí y se frizaba y se volvía loco y viraba todo. Y yo, Señor, yo necesito ese aparato. Porque yo produzco demasiado papel. ¿Verdad? Cada expediente lleva un montón de papel y usted tiene que ponerle todas esas cosas porque usted sabe que cuando son fondos federales hay que poner hasta el punto final, hermano. Y se me había hecho tan difícil, hermano, pero gloria a Dios. Y entonces me siento en la computadora y aprovecho ese día y hago todo lo que voy a hacer, hermano. Y uno piensa, Dios no se mete en esos asuntos. Sí, Dios se mete en tus asuntos también. Se mete en tus asuntos de trabajo. Se mete en tus asuntos de familia. Señor, ese hijo rebelde, que no quiere obedecer la voz de Dios. Ese hijo rebelde que yo estoy orando y llamándolo para que venga a servirte. ¿Qué hago, Señor? Amén. Tenemos que poner nuestras cosas en la... ¿No le ha pasado que a veces su cajo como que no quiere prender y usted le dice, en el nombre de Jesús prende y el cajo prende? Claro, lo tiene que llevar al mecánico. Pero en el momento en que usted está apretado, pues mire, Dios nos ayuda. Amén, en nuestras debilidades. Pedro tenía esa debilidad, pero hermano, cuando fue lleno del poder del Espíritu Santo, hermano, ¿qué pasó con el apóstol Pedro? El apóstol Pedro cambió totalmente su vida. Gloria al nombre del Señor. Jesús cumplió la promesa del Padre, no solo en Pedro, en Juan, en Jacobo, en todos los que estaban allí reunidos, hermano, y derramó la presencia del Espíritu Santo sobre ellos y sobre todas las mujeres que estaban en aquel lugar. Y empezaron a hablar las lenguas de los que estaban por allí, y la gente se sorprendía. Mira, los oímos hablar en nuestros idiomas, partos, medos, elamitas, yo no sé qué idiomas son esos, hermano, pero allí había un montón de idiomas. Griego, qué sé yo, latín, romano. Allí estaba todo el mundo hablando, gloria al Señor, aleluya. Pero fíjense que Dios les dio esas lenguas para llevarle un mensaje a los que estaban alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Y ese mensaje fue el que hizo que la gente creyera en el poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Así que ese Espíritu Santo nos va a poner a hablar lo que tenemos que hablar en el momento en que lo tenemos que hablar. ¿Cuántos dicen amén? A veces nos dejamos llevar por nuestro conocimiento humano. No, deje que el Espíritu de Dios ponga palabra en usted, para que usted pueda, gloria al Señor, aleluya, llevar esa palabra, llevar ese poder, llevar esa unción, gloria al nombre del Señor, aleluya, y poder dar testimonio de la fe en Cristo. Porque los dones del Espíritu son para edificación de la iglesia y para llevar un mensaje profético. Y para llevar un mensaje a la comunidad que está alrededor, de que hay una iglesia llena de poder y de unción, de que hay una iglesia que todavía predica que Cristo sana, salva, bautiza y que viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? De que hay una iglesia que todavía cree en el hablar en lenguas, en danzar en el Espíritu y en tener los dones del Espíritu Santo.
Hay muchos que han sentado al Espíritu en sus iglesias. Amén. Y no permiten ninguna manifestación del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hacen? Las crean, las imitan. Y ponen bailarinas. Y ponen danzarinas. Y ponen toda esa cosa, ¿verdad? Y ponen pantalla. Y ponen fuegos artificiales. Dios no necesita fuego extraño en su altar. Amén. Cuando dicen amén. Amén. Cuando Dios necesita manifestarse, desciende poder del cielo y el pueblo se goza. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y se siente la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Qué lindo, qué lindo. Necesitamos ese mover del Espíritu. Necesitamos que la iglesia reciba ese gozo, ese poder de la presencia del Espíritu de Dios. Que usted cuando se pare aquí cante con gozo. Aleluya, y adore al Señor con alegría, a pesar de las pruebas y las dificultades que usted tenga. Dele al Señor lo mejor y el Señor le dará a usted lo que usted está esperando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hay que darle al Señor, hermano. A veces pensamos que Dios no nos recompensa. Yo lo pienso muchas veces, pero sí yo veo la recompensa de Dios. Amén. Quizás, gloria al Señor, lo que yo quiero ver no lo veo, pero el Señor está obrando. Y el Señor va a obrar en una manera especial y maravillosa. Porque cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos usa con poder. Amén, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Debemos cantar, hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús, ¿qué? ¿Habita en dónde? Porque en mi vida Cristo es siempre feliz. Si estoy alegre, ¿me aumenta qué? Si estoy ¿qué? Se me olvidó esa parte. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, fuerzas me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana y llena mi alma de ¿qué? Aleluya, hay que cantar eso de nuevo, hermanos, hay que gozarse, aleluya. Hay un motivo de grande gozo, Cristo vive en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos la presencia del Espíritu Santo, qué lindo, hermano. Mira, hermano, a veces yo me siento en mi computadora y en la parte, a veces prendo una y prendo la otra, y cuando se apaga una sigo con la otra, pues, y empiezo a buscar himnos. Mientras preparo la lección, hermano, y empiezo a cantar al Señor y a grabar. Y ustedes saben que por ahí le mandé unos coritos y unos himnos, porque yo soy así, medio loca. Amén. Pero cuando siento el deseo de adorar, adoro a Dios. Y me puse a mandarle himnos a la familia de Wanda Batista y de la otra, y me puse a cantar al Señor, aleluya. Y había un himno que hacían años no escuchaba, que hablaba del Espíritu Santo. Amén. Que decía, derrámate, derrámate, Espíritu Santo, paséate, muévete entre nosotros. Mire, hermano, y uno comienza a cantar y uno comienza a sentir, ¿verdad? La presencia de Dios. Por eso hay que adorar a Dios, hermano. Mire, cuando usted esté triste, que dice la Biblia, mire, cante alabanza, dice haga oración, pero también adore. Porque a veces no tenemos fuerzas ni para orar, ¿verdad que sí, hermano? ¿Y qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Llorar. Y lloramos delante de la presencia del Señor. Porque como dice el himno, y cuando tú me tocas con tu Santo Espíritu, ¿qué yo hago? Lloro, canto y tiemblo. No te puedo mirar ni te puedo tocar porque no ha llegado el momento, hermano. No nos hemos ido con el Señor. Mientras estamos en esta tierra, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Seguir luchando, hermano. Cada día la lucha es más difícil. Amén. Pero tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No se desanime, hermano. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir confiando en el Señor. Y de la misma manera que el Espíritu Santo llenó a los apóstoles, Noelia por aquí. De la misma manera que el Espíritu Santo llenó a los apóstoles, les dio autoridad. ¿Qué me dice el verso 14? ¿Qué hizo Pedro? Entonces, ¿Pedro qué? Poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén,
esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque la gente rápido empezó a decir, estos están borrachos, era temprano, ¿verdad? Estos están borrachos, aleluya. Esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Pues es la hora tercera del día, eran las 3 de la tarde. Imagínense la gente, bueno, hay gente que se emborracha desde por la mañana. Amén. Pero al oír a los discípulos hablar en lenguas, ¿qué fue lo que pensó la gente de alrededor? Se volvió loca esa gente. Hermano, los incrédulos, están borrachos, ¿verdad? Los incrédulos cuando nos oyen en el espíritu, ¿qué nos dicen? Cuando ven que la iglesia está, los hermanos brincando y saltando, y están locos, ¿verdad? Eso lo dicen los incrédulos porque no saben que lo que sentimos es poder de Dios. Por lo tanto, los discípulos están allí hablando en lengua, según el espíritu les dio. Y rápido pensar, esa gente está borracha, esa gente, lo que se metió era bueno, parece. Pero gloria al Señor, Pedro tomó la batuta. El apóstol difícil, el apóstol impulsivo, el apóstol que ahora está siendo transformado por el Espíritu de Dios. Y les habló diciendo, miren, oigan mis palabras, porque esto no es tan ebrio, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. ¿Qué dijo el profeta Joel? En los postreros días, dice Dios, verso 17 en la Biblia, derramaré de mi espíritu sobre toda ¿qué? Carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas ¿qué? Profetizarán. Vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y por ahí sigue, hermano. Pero lo más importante de este verso, que el Espíritu de Dios se iba a derramar ¿sobre quién? Sobre toda carne. No importa la edad, hermano. Dios puede usar a quien Él quiera. Amén. Usa a Yanuel. Está usando a Yanuel desde que nació, porque Yanuel desde que nació tiene una gracia especial y yo lo admiro porque él adora a Dios en una forma tan linda. Arielí también. Gloria al nombre del Señor. Dios los ha dotado de un don especial para adorar a Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Esos niños son especiales. O sea, no importa la edad. Dios te quiere usar, no importa. No quiero decir quién es el más viejo aquí, ¿verdad? Porque no quiero ofender a nadie. ¿Verdad? Pero no importa la edad, Dios te puede usar. Una de las cosas que yo admiro de mi tía, que partió con el Señor, ¿verdad? La hermana Ida Luz partió con el Señor en la madrugada de ayer. Una de las cosas que yo admiraba de mi tía es que mi tía desde el día que se convirtió, su vida cambió totalmente. Lo primero que hizo mi tía fue perdonar, porque había pasado una situación en mi familia y lo primero que esa dama hizo fue perdonar a los que la lastimaron. Amén. Y fue tan y tan tremenda mi tía, la matriarca de la familia. Ella siempre estaba pendiente a todo el mundo y usted sabe que ella era media autoritaria. Amén. Pero en todo tiempo ella proclamó a Cristo y trató de ganarse a los suyos para Cristo, hermano. Y siempre estaba envuelta en las cosas de la iglesia. Y se pasaba cantando los himnos de Roberto Orellana, porque Roberto Orellana visitaba mucho su iglesia, hermano, gloria al Señor. Aleluya. Y ella se entregó de lleno al poder de Dios, ¿verdad? Y a la presencia de Dios. Y Dios hizo tantas cosas lindas en su vida, hermano. Aleluya. Ya obviamente el cuerpo pues llega un momento en que no puede más. Amén. Y en medio de su enfermedad y de su dolor, hermano, ella mantuvo su fe firme en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y dio testimonio de su fe hasta su muerte. De tal manera que cuando su hija llamó no dijo, mami murió, no dijo, mami se fue con el Señor. ¿Usted ve la diferencia? Cuando muere uno sin Cristo, se murió. Pero cuando se va con Cristo, partió con el Señor. Se fue a descansar, ganó la batalla, venció, gloria al Señor. Y tenemos que dar gloria y honra al Señor, porque el Señor, aleluya, le dio la salvación y sabemos que ya está descansando en su presencia. Qué bueno es el Señor, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Y ella se pasaba cantando y adorando al Señor, hermano, porque esas hermanas Riveras cantan en cantidad. Gloria al Señor. Ahí está mi madre y están todas esas hermanas que todas cantan para el Señor, hermano. Gloria al Señor.
pero recibieron a Cristo en su corazón, fueron llenas del Espíritu de Dios y han dado testimonio siempre a su familia de lo que Dios ha hecho en ellas. Y le testifican a cualquier hermano, no importa, le testifican del amor de Jesús. Así que Pedro se llenó de autoridad. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas es que nos da autoridad. ¿Para qué? Para predicar. Hay gente que le da miedo estar aquí al frente. Obviamente no es fácil, pero usted tiene que llenarse de la autoridad de Dios. ¿Verdad que sí? El día que usted no sienta nervios, preocúpese. Porque siempre, ¿verdad? Noelia. Noelia está por ahí pendiente por un sermón terrible que va a traer. Amén. Lo está cocinando, hermano. Pero el Espíritu, ¿quién nos da la autoridad para pararnos aquí y poder hablar con autoridad? El Espíritu Santo de Dios. Nuestra personalidad influye, pero ¿cuántos predicadores han venido por ahí que usted dice, ay bendito, ¿qué nos traerá? Vienen así bien humildes. Pero cuando el Espíritu Santo los coge. Aquí vino una hermana, hermano, que aquella señora no demostraba, era tan y tan humilde que era, se quería meter debajo del banco. Pero cuando aquella mujer empezó a predicar la palabra, Sonia, yo no sé si está viva o no está viva, aquella mujer tenía una unción y un poder que Dios la usó en una manera poderosa. Y no solo predicó, profetizó, ministró e hizo todo lo que Dios le puso en su corazón. Cuando se bajó del altar volvió a ser Sonia. Porque a veces cuando estamos en la presencia de Dios tenemos que dejar nuestra humanidad allá y dejar que Cristo se glorifique. Y de eso trata la clase. El Espíritu Santo nos da poder y gloria para vencer. Amén. La humanidad dejémosla allá, la queja la dejamos allá, la enfermedad la dejamos allá. Y pedimos a Dios que nos dé la autoridad para poder hacer su voluntad, hermano. Sin la autoridad de Dios no lo podemos hacer. ¿Cómo yo me puedo parar aquí si Dios no me da la autoridad? Porque a veces no quiero pararme aquí, pero el Espíritu Santo nos ayuda en medio de nuestras debilidades. ¿Cuántos se convirtieron con el mensaje de Pedro, hermano? ¿Cuántos? 3,000. 3,000 personas se ganó para Cristo. ¿Cuántos se ganó en el segundo mensaje? 5,000. Y ese es el poder y la autoridad que necesitamos hoy en día, que cuando prediquemos la gente se convierta al Evangelio. Hay que volver a ese poder, hermano. Hay que volver a eso. Que haya conversión en la iglesia. Pida desde ahora. Terminó, el mes no ha terminado. Termina mañana. Y no piense que porque terminó el mes, terminó la oración. No, la iglesia tiene que seguir orando y pidiéndole a Dios que se añadan a la iglesia a los que han de ser salvos. Y que Dios traiga familias a la iglesia y que traiga matrimonios que aunque estén destruidos, el poder de Dios los cambia y los transforma si se dejan transformar. Porque hay gente que no se deja transformar por el Espíritu Santo. Amén. Pero si hay algo que estorba, ¿qué le vamos a decir al Señor? Quítalo tú. Mira, le he traído himno para que usted se acuerde, ¿verdad? Con tu poder, quítalo tú. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que esa experiencia transformadora del Espíritu Santo hizo que se ganaran almas para el reino de los cielos. Porque eso es lo que trae el Espíritu Santo, avivamiento. Y avivamiento no es solamente gritar y hablar en lenguas y profetizar, es que se convierta la gente. Eso es avivamiento. Ese es el verdadero avivamiento. Cuando la iglesia atrae a los que no conocen a Cristo al conocimiento de Dios. Mire, mañana hay un evento en todas las plazas de Puerto Rico. El revival, qué sé yo qué. La cuestión es que los 78 municipios el día de mañana van a estar en las plazas orando y clamando al Señor. Yo creo en el poder de la oración. ¿Usted cree que Puerto Rico necesita a Cristo? Sí. Mire, van 3 asesinados en Vega Baja. Pero como la gente quiere estar por ahí haciendo y deshaciendo, amén. La paga del pecado es que, y si usted está en la calle haciendo cosas negativas, la muerte lo espera. Pues tenemos que orar, porque aquí están matando mujeres toda la semana. Aquí hay maltrato de niños. ¿Usted vio esa señora que trató de matar a sus hijos? ¿Qué nos pasa a Puerto Rico? La salud mental de este país está en deterioro. Y todavía hay gente que no se humilla delante de Dios. Todavía hay gente que quiere andar por la libre. Que no necesitamos a Dios, no necesitamos nada de eso. Pues mire, el juicio no se va a ir de aquí, ¿saben?
Queremos que la pandemia se vaya, el pueblo se tiene que humillar delante de Dios. Y empezando por los cristianos, porque hay unos cuantos cristianos que también tenemos que amoldarnos y ponernos, ¿verdad? Afirmarnos con el Señor. Porque cuando el juicio empieza por la casa, que es lo que dice la Biblia. Dios empieza por los de arriba para abajo. Y si queremos que Dios tenga misericordia de este país, tenemos que humillarnos. Nunca había visto tanta violencia, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Hombre contra mujer, mujer contra hombre, madre contra hijo, hijos contra padre. Se cumple la Biblia. La Biblia lo dice, hermano. Eso está escrito ahí. Porque por haberse aumentado la maldad, ¿el amor de qué? De muchos qué. Se enfría, hermano. Usted no permita que el amor se le enfríe. Amén. Escuchaba una pastora esta mañana que estaba hablando sobre ese tiempo de atención que le tienen que dar a sus hijos. Amén. Gloria al nombre del Señor y de todas las situaciones que han venido a nivel familiar. Gloria al nombre del Señor. Por ahí hay un revolú, hermano. Yo no me gusta opinar mucho de eso porque yo tengo mi opinión sobre el currículo ese y las cosas que quieren implantar. Pero lo primero que ese currículo debe enseñar es que todos los seres humanos son iguales y que hay que hablar en contra del bullying. ¿Cómo se dice bullying en español? Acoso. ¿Cómo se dice bullying? ¿Ah? Hay que hablar del acoso en las escuelas. Hay que hablar del hostigamiento. Hay que hablar de la equidad de género. Que los nenes no le dan a las nenas, pero las nenas tampoco le dan a los nenes. Que los nenes tienen que respetar a las nenas. Las nenas respetan a los varones. Eso es lo primero que hay que enseñarle. Pero ese respeto empieza en la casa. Porque si el niño no ve que papi respeta a mami, ¿qué usted espera que la aprenda? Si el país siempre le está hablando a la mãe, ¿y qué usted espera que pase? Por eso la iglesia se tiene que llenar del poder de Dios y que nuestros hogares sean diferentes a los del mundo. Amén. Yo tengo una vecina, hermano, que cuando aquella vecina dice pelear, hermano, anoche me tenía loca. Yo decía, Dios mío, ¿por qué no se calla? Dios mío, ella me tenía mal. Ella pelea con el esposo, con los pejos, con todo el mundo, ¿verdad? Aleluya. Es muy talentosa, ¿verdad? Y tienen, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero gloria al nombre del Señor. Todo el tiempo esa pelea constante. Yo digo, Dios mío, ¿cómo hay gente que puede vivir así? Porque no tienen el poder del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios llega a la vida del hombre, la cambia. Se supone que usted cambie, hello. Si usted no ha cambiado, hoy se convierte a Cristo y Dios va a hacer algo con usted. ¿Cuántos dicen amén? Se convierte hoy a Cristo, se reconcilia hoy con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hasta yo. Bueno, Hechos 6:8, vamos, que se me va el tiempo. ¿Me quedan cuántos? 10 minutos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios. Es que cogí fuerza y señales entre el pueblo. Y dice, vamos a seguir, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Después del avivamiento de Pentecostés, estoy en la tercera parte de la lección, el Espíritu Santo nos da poder para soportar las aflicciones. La primera parte, nos da poder sobre el enemigo. Número 2, nos da poder para superar las debilidades. Número 3, nos da poder para soportar las aflicciones. Después del avivamiento de Pentecostés, la iglesia de Jerusalén creció de manera espectacular. Si usted suma 120 más 3,000 más 5,000, ¿cuántos van ya? ¿Cuántos miembros había? ¿Cuánto era la iglesia ya? 8,000, ¿qué? 120, wow. Empezando, qué cosa gloriosa. La mayoría de las iglesias comienzan con un avivamiento y de momento se llenan. ¿Qué va pasando con el transcurso? Pues algunos aguantan la palabra, nos dicen esto está muy fuerte y arrancan y se van, ¿verdad? Gloria al Señor, y va cambiando y se van amoldando. Pero esta iglesia de ese entonces tenía todas esas personas allí y comenzaron a suceder cosas de gran impacto en la ciudad. Lo primero que pasa es que Pedro y Juan van al templo a orar y un cojo es sanado. Uno que llevaba muchos años es sanado. Ese milagro atrajo a la multitud y Pedro predicó su segundo mensaje ungido y allí se ganó 5,000. Así que la iglesia de 8,120 miembros necesitaba más atención.
Porque 3 líderes no podían con 8,000 y pico de personas, ¿verdad, hermano? Eso es así. Por eso la iglesia tiene líderes, ¿sabe? Amén. No importa cuán pequeños sean los grupos, siempre tiene que haber líderes. Amén. Así que, después de hablarles con denuedo y poder del cielo, ¿verdad? Y los judíos iban acercándose al Señor a medida que los corazones eran tocados por el Espíritu Santo. Y esta iglesia necesitaba atención espiritual y social. Si usted comienza a leer el capítulo 7 de los Hechos, ¿verdad? Perdóneme, el 6. En aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, los 12 apóstoles que estaban predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Pero no podían atender los otros asuntos de la iglesia. No podían llevar la contabilidad, no podían llevar las otras cositas, hermano. Por eso es que hay secretaria, tesorera y todas esas cosas en la iglesia, ¿verdad? Entonces buscaron, hermanos, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaron de ese trabajo mientras ellos persistían en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces ahí escogen a los primeros 7 diáconos de la iglesia. Entre ellos estaba ¿quién? Esteban. Y dice en el verso 8 que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, ¿verdad? No piense que por usted ser un diácono Dios no lo va a usar. Lo puede usar también. Usted puede tener dones del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede poner las manos sobre los enfermos y se pueden sanar. Esa es la función. Realmente el diácono tiene esa función. Porque ¿qué dice la Biblia? Que cuando esté alguien enfermo, llamen a quiénes. A los ancianos de la iglesia. Y ahí incluye a los diáconos. Diácono en su término de diaconía. Sí, diaconía, quiere decir servicio. Eso es dar servicio. Y esos son los que trabajan, ayudan. Por eso es que llamaron los diáconos, porque viene de la palabra servicio, servir. Y esto es lo que hacen los diáconos, servir. Por lo tanto, esos ancianos que eran llamados para orar por los enfermos y ungirlos ¿con qué? Cuando vamos a ungir a la iglesia con aceite, ¿a quién se llama? A los diáconos. Mire la importancia que tienen ustedes en la iglesia. No es solamente recoger la ofrenda, ni velar la puerta, ni velar a los hermanos, ni cuidar de las situaciones del templo. Ustedes también tienen la unción de Dios para orar y para ministrar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No sé cuántos diáconos hay aquí, pero sepan que ustedes también tienen esa unción de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor, para que el Señor los use con poder. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que Esteban está lleno del poder y de la gracia, y hacía grandes prodigios y señales, y predicaba la palabra. Pero entonces Esteban comenzó a llevar, ¿verdad?, la palabra de Dios, y los judíos se molestaron con Esteban por el mensaje que él estaba llevando, por lo cual Esteban es acusado. Y Esteban, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, llevado a un juicio por estar predicando la palabra. Pero dice el verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Fíjese que Esteban está predicando la palabra, lo están enjuiciando, lo llevan para apedrearlo, lo van a matar por causa del evangelio, pero Esteban estaba tan envuelto que ¿qué fue lo que vio Esteban? La gloria de Dios. La presencia de Dios era tan poderosa en su vida, hermano. Y aquello lo que hizo fue darle más coraje, porque cuando dijo en el verso 56, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, ellos dando voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Amén.
El ministerio de Esteban era poderoso, era tan poderoso que enojó a los líderes judíos, a los enemigos del evangelio, y le asesinaron. Amén. ¿Cuál fue la acusación? Mire, que blasfemó contra Moisés, contra Dios, porque él les empezó a llevarle por la historia, contándoles sobre todo el rechazo que habían hecho en contra de Jesús, en contra de Dios, aleluya. Pero la presencia de Dios era tan poderosa y la presencia del Espíritu Santo era tan poderosa en Esteban, gloria al nombre del Señor, que vio la gloria de Dios, aleluya. Qué lindo, hermano, que aún en medio de la dificultad podamos ver la gloria de Dios. Estaba leyendo una noticia, eso es reciente, esto pasó en estos días, de un joven pastor que estaba predicando en un lugar y vino un loco de esto y le pegó un tiro porque estaba predicando. Esto fue en un estado hace poco. Leí la noticia, gloria al Señor, y fue reciente. Esto pasó en Estados Unidos, aquí al lado de nosotros, ¿sabe? Usted sabe que está el arma, que las armas están por ahí a choretas y en Estados Unidos es una cosa descontrolada. Pues ese hombre vio a este pastor predicando y le pegó un tiro porque no quería oírlo más. La Biblia dice que seremos aborrecidos por causa de ¿quién? Del nombre de Jesús. Nosotros ahora mismo, pues la iglesia del Señor no está sufriendo este tipo de persecución en este país. Pero yo dice que si tú proclamas a Cristo te matan. ¿Sabes? Y si tú dices que tú eres creyente, te quitan la vida. Amén. Así que tenemos que orar porque la Biblia dice que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos haciendo la voluntad del Señor, pues mire, aleluya, vamos a ver la gloria de Dios, amén, gloria al nombre de Jesús. Así que hermanos, tenemos que estar firmes, aleluya. El valor con el cual él enfrentó la muerte, porque Dios el Espíritu Santo llenó de valor a los discípulos. Todos ellos murieron por causa del Evangelio, ¿sabe? Todo. El único que no murió fue el apóstol Juan, que fue exiliado a la isla de Pasmo. Dicen que lo echaron en una olla de aceite hirviendo y no se murió, y el emperador dijo, pero ven acá, yo lo quiero matar, y el tipo no se muere. Pero entonces lo desterraron y lo dejaron allí, y fue donde tuvo la gloriosa visión del Apocalipsis. Los creyentes del primer siglo eran muertos por Cristo. Eran llevados al Coliseo romano para que los leones se los comieran. Y nosotros por cualquier bobería, bueno, ¿verdad? Nos apartamos de Cristo. A nosotros no nos echan a los leones. A nosotros no nos queman como antorchas en la plaza romana. Gracias a Dios, ¿verdad? Amén. A nosotros no nos decapitan por predicar a Cristo como hicieron con el apóstol Pablo. Ni nos crucifican como el apóstol Pedro. Amén. ¿Cuánto más deberíamos darle gracias a Dios? Porque estamos en un tiempo de gracia. Estamos en un país libre, entre comillas, ¿verdad? Que podemos proclamar con libertad el Evangelio de Cristo. ¿Y quién nos da poder para vencer? ¿Quién nos da el poder? El Espíritu Santo. Así que, amado hermano, vamos a afirmarnos en el Señor. Vamos a agarrarnos de la fe de Jesucristo. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que cada día nos llene de su presencia para nosotros poder vencer las acechanzas del enemigo. Y a su nombre, qué bueno es el Señor. Así que te invito a ponerte de pie, amado hermano. Gloria al Señor. Saben que el culto comienza más tempranito porque el predicador va a llegar temprano. Así que, gloria al Señor, aleluya. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Puede adorar al Señor, puede adorarlo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de su presencia, de su Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Aquí hay un pueblo que ha estado desde temprano en ayuno delante del Señor. Pídale al Señor, Señor, lléname del Espíritu Santo. Y si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. Pídele al Espíritu de Dios que te llene esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos delante de tu presencia con toda nuestra humanidad, con todas nuestras debilidades y flaquezas. Señor, necesitamos que nos llenes de la presencia de tu Espíritu Santo.
Queremos que nos llenes del Espíritu Santo. Llénanos cada día, Señor. Si hay alguien que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, bautízale con el Espíritu Santo. Llénale de tu presencia, Jehová. Saca todo aquello de nuestras vidas que a ti no te agrade y permite que te podamos agradar. Como dice el pastor, que tu Espíritu sople como viento recio, Señor, y se derrame en esta casa, Señor, y se derrame con poder en esta casa, y que en el día de hoy podamos recibir una bendición especial. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Todavía Cristo sana. ¿Cuántos lo creen? Todavía Cristo salva. ¿Cuántos lo creen? Todavía el Señor liberta. Aleluya, aleluya. Adórale, adórale, adórale en esta mañana. Sacúdete y dale gracias al Señor. Aleluya, y adora al Señor. Aleluya. Dile al Señor, dame fuerza para adorarte, dame fuerza para alabarte, dame fuerza para servirte, Señor amado. Aleluya. Oh, gloria al Señor, que hoy sea el comienzo de cosas nuevas, de cosas poderosas en el Espíritu de Dios. Gracias te damos, gracias te damos. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Si me bautizas, Señor, con ese fuego de Dios espiritual, yo seré ungida con el aceite fresco, para tu nombre yo poder testificar. Si me bautizas, Señor, yo te prometo ser fiel testigo de tu causa, Jesús. Ven, fuego santo, ven, ven que te espero hoy. Ven, llena mi alma. Ven, fuego santo, ven, ven que te espero hoy. Ven, llena mi alma de esta virtud. Si me bautizas, Señor, con ese fuego de Dios espiritual, yo seré hundida con el aceite fresco, para tu nombre yo poder testificar. Si me bautizas, Señor, yo te prometo ser fiel testigo de tu causa, Jesús. Ven, fuego santo, ven a mi alma de esta virtud. Ven, fuego santo, ven que te espero hoy. Ven, llena mi alma de esta virtud. Amén. Dios les bendiga. Y en breve nuestra hermana Elba comienza el culto de adoración al Señor.